Nos da, como siempre, mucho gusto tener la oportunidad de conversar con usted, secretario. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Además, en este momento están pasando muchas cosas. Feliz año, pero feliz año, ¿no? No, feliz año. Independientemente de cómo se pinte. Sí, más o menos feliz, pero pues bueno, sí hay un año nuevo por delante. No sé si por dónde empezar, si por lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, si lo que va a suceder entre Canadá, México, Estados Unidos, si por dónde empezaría usted una conversación. Nosotros habíamos previsto para este año nuestra meta principal, que es concluir exitosamente la revisión de tratado con los Estados Unidos y Canadá. Es como también culminar la negociación comercial con la Unión Europea, que ya está en manos de ellos, de los Parlamento Europeo. También somos presidentes de la Alianza del Pacífico. México tiene la presidencia pro tem por este año, con los países que forman parte de esta alianza. Entonces, bueno, frente a lo que estamos viviendo estos días y como tendencia, nosotros tenemos ahora una tarea cada vez más compleja, porque lo que estamos viendo es Estados Unidos está llevando una política que se opone a los principios que nosotros defendemos en esos tratados. Eso es evidente. O sea, reglas establecidas, multilateralismo, solución de las diferencias con algunos métodos, como por ejemplo los paneles o mecanismos de arbitraje. Pero tenemos que seguir adelante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos daría como fundamento a tener un optimismo razonable? Que no pareciera una ingenuidad en la respuesta a ustedes. El grado de integración de las dos economías, dado que México es el principal consumidor de Estados Unidos. Nadie le compra más que México, nadie. Si tú sumas China, Japón, Alemania, pues casi le estamos comprando nosotros más. Entonces, la fuerte integración económica, lo mismo pasa con los mercados financieros. El peso es una moneda de referencia en las operaciones en Nueva York, las inversiones en México son gigantes. Entonces hay un límite objetivo a lo que pueda llegar a suceder. Eso sería, digamos, un punto que hay que tener en cuenta en favor de México. Segundo, que tenemos un activo político que es el respeto que tiene nuestra presidenta en el ámbito internacional. Lo acabo de vivir en la APEC. Para quienes nos están siguiendo, es la organización más importante de las economías que estamos en el Pacífico, México entre ellas. No, hubo la reunión en Corea y ahí me lo externaron, sin excepción. Estoy hablando desde China, Corea, la primera ministra de Japón, es decir, quienes asistieron, el primer ministro de Canadá, el propio secretario Bessent, que representó al presidente Trump. Entonces tiene un reconocimiento, un respaldo, un respeto importante. Eso ahora se vuelve un activo importantísimo, casi el más o igual de importancia en el corto plazo. Y bueno, la otra cosa que yo pondría sobre la mesa es que necesitan tener esa cercanía en vistas de la nueva distribución geopolítica. Entonces, no puedes tener la posibilidad de reemplazar cosas que estás importando de Asia en general. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estados Unidos es dependiente más o menos 90% del API, son el insumo primordial para los medicamentos. ¿Dónde lo vas a producir? En Norteamérica, pues una parte importante se van a tener que producir en México. Si no, tu costo de medicamentos, si lo quieres hacer en Estados Unidos, se va a elevar muchísimo. Es un ejemplo. Como ese hay muchos. Entonces, las realidades económicas pueden ser, de manera muy clara, en este nuevo orden geopolítico, pueden favorecernos en algún grado. Ahora, está la otra parte, de concluyo, que es lo que estamos viendo no lo veíamos desde inicios del siglo XX. Eso es un retroceso enorme. Esto que vimos del petróleo de Venezuela, que lo va a manejar Estados Unidos, esto de Groenlandia, dices, bueno, está difícil de explicar, pero es como un repliegue, como decir, voy a estar en mi región y en esa región yo voy a manejar todo, lo cual quiere decir que en otras regiones ya no, o no con el mismo. En realidad, si lo ves, es un repliegue agresivo, pero es un repliegue. Eso es donde yo veo que estamos ahorita. No hay equívocos en los objetivos, en los propósitos del gobierno de Estados Unidos en el hemisferio.
afirmación contundente. Sacas de la doctrina Monroe, pues no te la habían esgrimido de esa forma. Bueno, lo viste en el documento que sacaron de estrategia. En noviembre. Ya lo habían anunciado. Pero sacar la doctrina Monroe como está en esos términos, bueno, las caricaturas, ¿no? Que retuitean el secretario de la Defensa y demás, pues eso yo creo que no lo habíamos visto. Es más, el estilo de las caricaturas es de inicios del siglo XX, no sé si te fijas. Sí. Sí. Es un retroceso. Es el tío Sam apoderado de todo exacto. El hemisferio. Por eso digo que no hay equívocos. Lo que declara el propio Trump, lo que declara el propio asesor de Miller, Stephen Miller. Híjole, ese es un... Y bueno, por eso la pregunta es también, ¿de qué dimensión es para México y para su relación como vecino y como socio de Estados Unidos una acción militar como la que el sábado 3 hubo en Venezuela, que es una invasión militar para secuestrar a un presidente y luego, sin equívocos, apoderarse de su principal recurso, que es el petróleo? ¿Qué impacto para México? Ayer salió un Twitter, ¿no?, del presidente de Estados Unidos, un thread se llama, ¿no?, diciendo que todo el petróleo tiene que ir a Estados Unidos y ellos lo van a vender y manejan el dinero. Es como confiscar todo el ingreso. Bueno, yo creo que para nosotros y para todos los países de América Latina es pésima noticia el que esté pasando estas cosas. Es una violación a todo lo que hemos construido en muchos años. De hecho, que yo recuerde algo así, pues no pasaba desde los 60s. Porque de los 60 para acá, el discurso de los Estados Unidos, su presencia en América Latina es en favor de la democracia, los derechos humanos, etc. Ya sabemos que había en muchos casos otros intereses, pero ese era el argumento, la narrativa. Ahora es muy descarnado lo que estamos viendo. Entonces es muy mala noticia para América Latina y para México. Creo yo que también hasta para Canadá. Sí, para todos los países que estamos en la región. Y tendremos que ser cautos, astutos, para utilizar nuestras fortalezas y proteger nuestro interés nacional en estas aguas procelosas que nos están tocando vivir, y tenemos con qué hacerlo, por las razones que dije al principio. Pero sí, sin duda significa algo que preocupa y que nos ocupa, las dos cosas. Preocupa por el impacto que tiene, lo que significa la violación de todas las normas que hemos construido para regular nuestra convivencia, solución pacífica de controversias, respeto a la determinación de los pueblos, etc. Esto pues son malas noticias, definitivamente. Frente a ello, ¿qué hay que hacer? Bueno, cerrar filas, mantener nuestra cohesión lo más amplia posible. Hay que darnos cuenta, independientemente de cualquier otro razonamiento, que lo que está de por medio es el interés nacional de México ahorita. Uh-huh. Y por lo tanto, tenemos que actuar en esa dirección, lo que yo diría, lo que yo pensaría. Ayer, bueno, en estos días se publicaba un texto en el New Yorker muy fuerte de leer, porque decía que Vance desapareció en estos días. De repente el vicepresidente, ¿dónde está? No está ninguna foto, no está ningún texto, no está ninguna nada. Lo de Venezuela se dio sin el vicepresidente, pero aparece en todas las fotos Stephen Miller, que es pues el asesor de seguridad, el más radical de ellos, pues es un tipo que simpatiza con la ultraderecha, básicamente. Luego la política se impone a la política comercial y luego la política comercial sobre la otra, pero en este caso estamos viendo que la política está dominando. ¿Cómo nos va a impactar eso? Bueno, yo diría que la mesa de comercio o de revisión del Tratado de Libre Comercio, y esperamos que así sea, hicimos todo un esfuerzo en el año anterior para tener en diferentes espacios cada una de las conversaciones. Entonces, esa es una estrategia que fijó la presidenta Sheinbaum. Eso yo diría que se logró satisfactoriamente. Entonces tienes al canciller de la Fuente con muy buena relación con el secretario Rubio. Inclusive las declaraciones del secretario Rubio en materia de seguridad pues son muy buenas. Habla de una cooperación casi sin precedentes, etcétera, ¿no? Bueno, ese diálogo continúa. Nosotros tenemos una muy buena diálogo, en fin, relación, conversación con
las áreas correspondientes, que son USTR, que quiere decir representante de comercio, el secretario de comercio y en algunos casos el tesoro en lo que tiene que ver con comercio. Bueno, y el secretario de Hacienda ha ido construyendo una buena relación también con el secretario del Tesoro. Entonces diría yo que lo que no debemos asumir es que eso va a cambiar drásticamente. Si haremos todo para que eso no cambie, para que esos espacios, esas mesas y esa dinámica. Ahora, tú me dirás, ¿de qué depende? Pues es que son temas muy diversos. Uh-huh. Hay ya muchos acuerdos logrados. Puede también hay desacuerdos, ¿no? O sea, pero se fragmentó la conversación para que si esto que era muy vulnerable, pues te enfocas en eso. Se especializó, porque si no tendríamos, es decir, yo no tengo nada que discutir con el señor Miller o con el señor de la defensa, sino mis interlocutores son pues el de comercio y USTR. Y llevamos hablando, pues oye, cada 15 días, no sé, ha habido 30 reuniones en Washington. Entonces ya tienes un montón de cosas avanzadas. Y ya en el interés de esas áreas y de nosotros tiende a ser más cercana que lo que era hace un año. Cuando empezamos no había tal cosa, ¿no? Pero hoy en día, pues después de un año de trabajo tienes un montón de cosas que avanzar. Entonces, eso hay que mantenerlo. Va a ser un año complejo en esta negociación, pero digamos que ya está encarrerada esa negociación desde el propio 2025. Cambian las circunstancias, pero es parte también de la responsabilidad que usted va a tener. Si le parece, secretario, vamos a ir a una muy breve pausa para volver y que usted pueda, digamos, detallar un poco lo que se avanzó durante 2025 y cómo se retoma para este 2026. Volvemos. Regresamos a los periodistas en esta tarde con el secretario de Economía de México, que en el 2025, secretario, sí hubo avances en conversaciones, se conocen bien ya los negociadores. Este 2026 se va a retomar, supongo, lo que se avanzó en el 2025 para, ahora sí, esa renegociación o eventualmente esa ruptura del TEMEC. Mira, en el 2025 iniciamos en un momento muy complejo también el arranque del año, cuando entró la administración del presidente Trump, porque todo el tema era México y Canadá. Todavía no había, olvídate de otros temas, ese era el tema. Con muchas declaraciones en torno a migración, fentanilo, no sé qué. El argumento en ese momento era que se nos iba a imponer el 25% en todo lo que exportamos. Y eso significaba, pues, además de una tasa altísima para todo lo que mandamos para allá, todo, también significaba que ya el tratado dejaba de funcionar, que el tratado es para no tener aranceles entre ambos. Ese es el objetivo. Bueno, ese fue el punto de partida. ¿En qué punto llegamos? Me cierro en diciembre. ¿En qué punto? Primero, en que México está pagando aranceles en el 15% de lo que exportan. Lo demás seguimos igual. O sea, el 85% no tienes aranceles. Entonces, comparado con todos los demás países, somos el que tiene mejor posición. Eso es un logro muy grande en la negociación que México llevó a cabo, encabezado por la presidenta Sheinbaum. Acuérdate que hubo 9 llamadas con el presidente Trump. Todo esto se logró, esto que estoy hablando se logró en una llamada de ella, es el año pasado, sí, la inicial. Bueno, entonces se logró eso, se logró un sistema de descuento para el arancel sobre nuestra industria automotriz, que es una de las preocupaciones principales, de descuento en función de dónde produces las cosas. O sea, si se producen en Norteamérica tienen un descuento y si no, no lo tienen. Porque eso no estaba establecido. Se logró que las autopartes mexicanas no paguen aranceles. Que esto es una de las más grandes preocupaciones. ¿En qué nos quedamos en el jaloneo? Acero y aluminio, que nos pusieron 50%, que es carísimo. Digo, nos pone en una situación muy difícil. Y reducir lo que pusieron de 25% en ese 15%, a ver si no, con tantas cifras difíciles de entenderlo, pero en el 15 que
nos pusieron aranceles, te pusieron 25%. Ujú. Ahí lo que queremos es que se baje, que se reduzca. Que ese 15 mengue el arancel de 25. que es- Exactamente. Ese es el objetivo. Esos dos objetivos de México, acero y aluminio, y reducir ese 25%, es lo que está en la mesa, digamos, donde nos quedamos, lo que llevamos. Ujú. Bueno, ¿en dónde nos quedamos además en materia del tratado? Se acordó iniciar las consultas de manera coordinada los tres países, cosa que ocurrió. Sacamos las convocatorias correspondientes, cada uno hizo sus consultas. En el caso de México ya se concluyó la consulta correspondiente, Estados Unidos igual, Canadá está por hacerlo. Vamos a presentar los resultados cada uno en su país. Y lo que sigue es trabajar intensivamente de aquí a julio, porque el día 1 de julio, según la ley de implementación del tratado en Estados Unidos, es una reunión en la que se va a decir queremos que siga el tratado. Ujú. Vamos a revisar esto, le vamos a poner un anexo, pero va a seguir el tratado. Entonces, tenemos que trabajar para que ese día ocurra lo que estoy diciendo. ¿Qué pasaría si te dicen no quiero? Bueno, si tú tuvieras la idea de que no se renovase el tratado, ¿para qué haces consultas de renovación del tratado? Ese es el primer absurdo, ¿no? O sea, entonces ya tendríamos que estar discutiendo ahorita, bueno, esto va a ser un divorcio, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Quieres que sea conciliado? ¿Que sea juicio largo? ¿No? Entonces ya la decisión, quiero decir, de los pasos que se están dando, pues ya te prefiguran hacia dónde vas. Claro que puede haber un cambio en algún momento, pero sería extraño, sería inusual que el propio gobierno de Estados Unidos cambiase de línea a lo largo de ese proyecto, de ese proceso. Entonces, ahí es donde vamos ahorita. En enero, ¿qué supongo que va a suceder? Bueno, van a ir ellos a Davos. Nosotros tendremos reunión pronto. Estamos por fijar las fechas para iniciar los trabajos correspondientes de lo que estoy diciendo. Lo que tenemos que hacer en la primera reunión es decir, a ver, ¿qué es lo que tú quieres adicionar o modificar y qué es lo que yo quiero adicionar y modificar? Ese es tu punto de partida. Hay temas bilaterales, hay temas trilaterales. Por ejemplo, tema trilateral, el sistema de solución de controversias, pues es trilateral. El tema de las maderas, pues es un tema muy de Canadá con Estados Unidos. El tema de todos los productos lácteos, pues es más de Estados Unidos y Canadá. El tema automotriz pues, sí tiende a ser trilateral. Y entonces, porque alguien me dice, oye, ¿va a ser bilateral o trilateral? Bueno, pues el tratado es trilateral, pero tiene muchos temas que trabajas de manera bilateral. Entonces yo supondría que ese es el proceso que va a haber. Ya tenemos más o menos claro qué es lo que pueden ser los temas, pero me voy a esperar que me lo digan oficialmente. El año pasado, ya voy a terminar, nos pidió la presidenta, habló con el presidente Trump, y dijeron ellos, hay 50 y no sé cuántas cosas que nos irritan, nos preocupan, mejor dicho, no irritan. Y les dijimos, déjanos ver cuáles son y tratamos de resolverlas. Porque si dejáramos que eso fuese el punto de partida, pues imagínate con 54 cosas, ¿dónde vamos a acabar? Entonces la idea fue cerrar eso, avanzamos mucho. México presentó 12 o 13 cosas que nos preocupan a nosotros. Que se acaten los paneles, que se respeten las cartas que se han firmado en torno, porque hay side letters, por ejemplo en acero, no se respetó, pues que se respete si la firmamos, en fin. Entonces nosotros presentamos nuestros asuntos, lo que nos interesa, ellos lo suyo. Estimo que para estas pláticas que vamos a reanudar muy pronto en este mes, la mayor parte de estos asuntos ya no sean tema, sino que ya nos dediquemos a lo que es la revisión del tratado. Exactamente en cuanto a la revisión del tratado, ¿qué es lo que tú planteas? Eso es lo que yo pregunté. Siento a Canadá muy nervioso, muy nervioso. Todos los días pasa de una preocupación a la siguiente. Y el ministro Carney se va a reunir con Xi Jinping estos días, se va a reunir ahí. Están discutiendo, por ejemplo, la prensa, en la academia, mucho el tema de seguridad, se sienten de repente vulnerables. Dicen, pues, si van por Groenlandia, pues nosotros estamos en medio, ni modo que no seamos motivo. Se habla incluso de provocar una desanexión de algunas de las provincias, etcétera. O sea, hay una discusión muy fuerte ahí. La pregunta, yo me imagino que se la hacen ellos y se la hago yo a usted, es, ¿Canadá tiene posibilidad de mantenerse en el tratado? Yo diría que sí. Es decir, no tendría sentido
el renovar el tratado sin una formalidad o una forma de 3 países, porque entonces ya estás hablando de otro instrumento totalmente distinto. Entonces, ahora, sí me parece muy claro que los temas bilaterales, como son distintos, van a llevar a diferentes conclusiones, pero no es uno u otro, son simultáneos. O sea, si decimos... Energía, madera, leche, incluso una parte de los autos, la industria automotriz también hay elementos en común. Canadá produce mucho más acero. Por ejemplo, en el caso del acero, Canadá tiene superávit respecto a Estados Unidos. En aluminio, ni se diga, nosotros no podemos producir aluminio. Nosotros producimos aluminio, pero de chatarra. Es decir, de lo que sobra, hacemos aluminio. Porque no tenemos los elementos, los minerales que se necesitan para hacer el aluminio. Entonces tenemos que importarlo. En cambio, Canadá le sobra. Entonces, ¿cómo es la integración hoy en día? Pues tú sigues, por ejemplo, una turbina o un vehículo, derivados que están con muchos derivados de acero y aluminio. ¿De dónde viene el aluminio? Pues una buena parte de Canadá cruza Estados Unidos, se procesa, se lamina, regresa a México, se integra al coche, el coche va para allá. 9 veces pasan la frontera. Entonces, cuando tú dices, no quiero que tú estés en la jugada, tu planta productiva te va a decir, ¿y de dónde saco el aluminio? No, pues produzcanlo aquí. Primero, no nos va a alcanzar. Segundo, nos vamos a tardar varios años. Y por último, el precio va a ser mucho más alto. Entonces empiezas con afectaciones muy grandes. Entonces, yo creo que la realidad económica va a ser un corrector muy importante, porque cada decisión que tomes en contra del tratado de los 3 países tiene un costo muy alto. O sea, es cosa de sumar y restar. Tú dices, bueno, industria automotriz, quiero cambiar las reglas de origen y ahora no quiero que... Bueno, ok. ¿Cuál es el costo agregado de eso? Gigante. Probablemente vas a ser todavía menos competitivo frente a tu principal adversario. ¿Quién es tu principal adversario en la industria automotriz? Pues China. Sí, sí. Entonces tú vas a hacer más caro tu industria automotriz para responder al desafío de las empresas chinas. Pues es suicida, ¿no? Entonces, creo que hay un límite económico a lo que puede ser un diseño nacionalista extremo, lo que estoy tratando de decir. Entonces, Canadá es parte muy importante de que Estados Unidos tenga precios y condiciones de competencia. Vamos a ir a un corte porque tenemos un minuto todavía, pero sí es muy importante que el mexicano sepa cuáles son nuestros aliados allá mismo en Estados Unidos, porque incluso los empresarios, que es como una especie de colchón que tenemos, son los empresarios de allá, de Estados Unidos, pues ellos hacen negocios con México, vendemos un montón, les compramos un montón. Todo eso debe tener algún tipo de impacto. Por supuesto, además en Estados Unidos toda la política es local. Digo, hace poco Ted Cruz decía, no sé si viste, incluso hizo una visita a México, que por lo general no es muy amigable con nosotros, pero en el asunto del tomate, correcto, como sí Texas procesa el tomate, dice, no, a ver, no, nosotros no estamos de acuerdo con los de Florida que le quieren poner una cuota compensatoria a México, ¿verdad? Entonces, toda política es local y ahí es donde juega una red de aliados muy grande para México. Vamos a ir a un corte muy, muy, muy breve y regresamos aquí en Los Periodistas. Estamos de regreso en esta conversación con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard. Hemos tocado muchos temas sobre la relación con Estados Unidos, que es lo más apremiante ahora con la relación con Canadá. Yo le preguntaba antes de ir a este corte, secretario, ¿cuáles son las anclas que tiene México allá, en Washington, básicamente? ¿Cuál es lo que hace contrapeso a cualquier decisión abrupta, digamos? Yo diría que tienes una gama, como somos el principal cliente de Estados Unidos, tienes una gama de aliados muy grandes. Por ejemplo, dentro de la coalición que apoyó al presidente Trump, claramente todos los gaseros de Texas, ¿no? Nosotros somos el importador número 1. No hay cliente más importante que México ahí. Entonces, cualquier cosa que pase en México de gas. El gas tejano, como ustedes saben, producen muchísimo y nosotros somos el principal cliente. Entonces, ese grupo de interés, que es gigante, muy, muy relevante, no tiene ningún interés, valga la redundancia, en que México tenga dificultades
o de pronto tengamos una caída económica, etcétera, etcétera. Es casi un aliado natural, por decirlo así. Dentro de esa misma coalición, pues parte de lo que es Silicon Valley. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes han visto, ha habido varias visitas de Ben Horowitz y de otros grandes o figuras que tienen que ver con ese círculo cerca del presidente Trump. ¿Por qué están viniendo a México? Porque México es el que tiene las capacidades de lo que se llama Advanced Manufacturing o Advanced Manufacturing, que es manufactura avanzada. Porque Estados Unidos dejó de hacerlo. Entonces, en México se producen, mandamos a Estados Unidos $17,000 millones de medical devices muy avanzados. Ni se diga de la industria automotriz, que es obvio, o de la industria aeronáutica, o bueno, de muchas otras industrias que se hacen en México. Entonces, cuando tú les preguntas, bueno, ¿por qué estás viniendo a México? Porque quiero hacerlo en México, porque en Estados Unidos no lo voy a poder hacer. Es imposible. Por los costos, porque no tenemos los skills. O sea, si tú buscas un manager en Estados Unidos para manejar estas plantas, no lo vas a encontrar o vas a tener que importar de México, porque buena parte de la manufactura avanzada, obvio, está en China, puede ser en Corea del Sur, obviamente Japón, y México. En México es donde más ha crecido. Aquí no nos hemos dado cuenta mucho de eso. Pero si tú sacas una lista de 70 productos muy complejos en su manufactura, en México vas a tener especialización en más de 60. Para ser exacto, en 62. Esto ¿De una lista de? 70. Pues tenemos... En 62 aprendiste a hacer, haces algún tramo importante. Wow. Oye, que los aparatos auditivos más avanzados del mundo que se usan en todo el mundo, que son para auxiliar la audición, que son muy complejos, aquí se hace la parte final. Antes nada más ensamblábamos, ahora ya hacemos la parte final. Oye, que lo que utilizamos para el robot Da Vinci, etcétera, 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 para intervenciones quirúrgicas, ¿cuáles son los componentes mexicanos? Pues eran 3%, ahorita son el 22%. Entonces, eso que ha pasado un poquito inadvertido, no es un tema que se conozca, hace que muchos de estas... ¿Por qué? Porque tienen que hacer robots, tienen que hacer drones complejos, tienen que hacer nuevos sistemas. Bueno, ¿en dónde tenemos todavía por desarrollar en México? ¿Qué tendríamos que hacer? Es otra pregunta. ¿En qué podríamos nosotros salir ganando? Si se puede decir así. Fármacos. Plan México. Que está ahí en el Plan México. Así está previsto. Sí. Nosotros producir más cosas como esas, menciono ese campo. Ese campo yo lo veo muy claro. En electrónica hay muchos tramos que podemos hacer en México, que hoy se están importando de todos lados. Entonces, todos esos sectores son algunos aliados muy obvios que han sido tradicionalmente y otros aliados que son nuevos. ¿Por qué? Porque tienes esas potencialidades en el país. Yo lo planteo al revés. Sí, hay aliados, pero también hay enemigos que expresamente amenazan con inclusive ejecutar acciones militares que vulneren la soberanía territorial de México. Es decir, yo entiendo efectivamente que hay aliados y que siga pero hay esa amenaza. ¿Ve usted, secretario, como experto en relaciones internacionales, no solamente de formación, sino porque fue canciller también en el gobierno del presidente López Obrador y le tocó también relacionarse con parte del equipo que hoy vuelve a estar en la Casa Blanca, ve que va ganando halcones y eventualmente podría haber un ataque contra la integridad territorial de México? Desde luego que siempre hay que tomar muy en serio y estar preparados. Y yo veo que nuestra presidenta tiene afortunadamente esa forma de actuar. Por ejemplo, el Plan México que mencionaste tú ahorita, a nosotros nos convocó mucho antes de llegar al gobierno. Después de cuando era presidenta electa, oigan, ¿qué vamos a hacer en esta circunstancia? Todavía no ganaba Trump. Sí. Ella nos dijo, oigan, si esto sucede, tenemos que estar preparados. Y por eso se elaboró el Plan México, como una carta de navegación en esta circunstancia cambiante. Si no, imagínate, estaríamos ahorita improvisando, ¿no? Se presentó un plan, correcto. Se preparó. Bueno, lo mismo para esto que estás tú comentando, pues evidentemente es previsora y hay muchas cosas en marcha que yo no debo de mencionar, parte porque no estoy en esas reuniones y parte porque no debería, de lo que yo sé.
Pero sí te puedo decir que estimamos que la probabilidad de que eso suceda es baja. No es que no se tome en serio. ¿Por qué es baja? Primero, porque colapsaría toda la cooperación que el propio secretario de Estado acaba de decir que no tiene precedentes en la historia. O sea, suspendería México. Esto significaría la salida de México de todos los agentes de la DEA, por ejemplo, en menos de 24 horas. Significaría pues una situación muy grave diplomáticamente hablando. Entonces, ¿por qué vas a destruir la cooperación que hay si estimas que es la mejor que ha habido? Eso sería como un absurdo, ¿no? Segundo, ¿cuál sería el objetivo, el propósito de incurrir en semejante enfrentamiento o dificultad grave entre ambos países? ¿Buscando qué? Si estás en el mejor momento de cooperación según pues muy alto funcionario, es el propio secretario de Estado. Entonces yo diría que la probabilidad es baja a juzgar por lo que te estoy comentando. Y tampoco veo un objetivo claro. ¿Por qué? Pues porque estás por revisar el tratado. Entonces, bueno, resulta que no tienes un hilo conductor con un objetivo que pudiera en este momento preverse para darle una mayor probabilidad. Entonces veo que esa probabilidad es baja, quizá muy baja. Un mundial de fútbol organizado entre los 3 países. Imagínate, tenemos ahorita nuestras áreas de seguridad trabajando en eso. ¿Cómo podría funcionar y al mismo tiempo hacerse una incursión en esa naturaleza? Entonces no lo vemos como algo que vaya a ocurrir, sino más bien pues vamos en otra dirección. Tenemos un nivel de cooperación muy amplio en seguridad. Entonces no habría un motivo, una razón, un objetivo, algo razonable para emprender semejante acción. Además, con tu principal socio en el mundo. O sea, no lo veo. Platicamos el sábado con Lorenzo Meyer, nos decía, mientras esté ese cártel ahí, el de Jalisco, el que sea, pues, siempre va a tener tentación Estados Unidos de meter la mano. O sea, ese es un riesgo, el hecho de que exista. ¿Qué no hicimos o qué nos dejamos de hacer o qué no hicimos con prisa que nos puso en una situación vulnerable? ¿O cuáles son los frentes en donde tenemos que trabajar a la voz de ya para empezar a ser menos vulnerables a Estados Unidos? Bueno, no, habría que hacer muchas cosas, pero yo diría, entiendo en materia de seguridad, ¿no? Mira, yo creo que lo que está planteando México en materia de seguridad es algo muy razonable. Es decir, a ver, si hay un interés de Estados Unidos de actuar como sin precedentes en esa materia, no es que mandes un SWAT a México, es que controles 2 variables. Yo diría 2 variables sustantivas. Frenar drásticamente el flujo de armas, porque esas armas acaban en manos de la delincuencia. ¿Qué chama de ellos? Se sabe dónde se hace. Hombre, te voy a poner un dato. México está asegurando del orden de 25,000 armas al año. Y ellos en la frontera aseguran armas ligeras, no armas de alto poder, en un número inferior a 1,500 al año. Eso te da una idea del... Entonces, cuando la presidenta habla de ese tema, se está refiriendo a esto. Es decir, si hay una voluntad sin precedentes de que vamos sobre los carteles para aislarlos, desmontarlos, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es que no tengan armas, sí, su capacidad de fuego. ¿Está en sus manos ayudar en eso? Sí, de manera decisiva. Bueno, el segundo tema que México ha planteado es el flujo financiero. Es decir, la última milla es donde vendes, última milla para quienes nos están siguiendo es donde se vende algo. La ganancia se realiza en donde tú vendes el producto. Y ese señor que lo vende al final es el que reporta al propietario y al lado de la producción pues, se va muy poco dinero, por lo regular. Entonces funcionan todos los negocios. Entonces, ese es otro de los puntos que México ha puesto sobre la mesa, decir, bueno, ayúdanos a reducir su capacidad financiera, que es muy grande. Bueno, la segunda. La tercera, pues compartamos inteligencia y actuamos en conjunto. Esa es la posición de México. Y yo creo que está funcionando. Ahora, ¿qué más se podría hacer? Pues acción efectiva. Ahora sí que lo que les toca a ellos también. Ahora, México no tiene agentes en Estados Unidos. Quizá en un futuro veamos acciones coordinadas contra tráfico de armas, por ejemplo. Tenemos que frenar el tráfico de armas. Entonces, yo creo que la posición de México es razonable en lo que está planteando, porque no hay una oposición en el objetivo. Otra,
Dice la presidenta de México, bueno, México ha hecho una serie de campañas. Hay una gran pregunta que hay que contestarnos. ¿Por qué en Estados Unidos el consumo de fentanilo es tan grande y en México es tan bajo? Entonces, ya bueno, además de nuestras estructuras sociales y demás, pues porque se ha hecho todo un esfuerzo en el sistema educativo, muchísimas campañas se han hecho para impedir que esto crezca. Siempre nos preocupa, ¿no? ¿Por qué no se hace lo mismo o lo hacemos en combinación con ustedes para bajar el consumo allá? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que México está diciendo, y cuando dice el secretario Rubio, traemos una muy buena cooperación, se refiere a estos temas. Ahí vamos. Vamos a tener que regresar, si usted nos lo permite, en algún momento a conversar con usted, porque se fue volando, apenas estábamos como empezando a agarrar ritmo y se nos acabó la conversación. Pues muchísimas gracias, secretario, gracias por la oportunidad. Gracias, feliz año y gracias a ustedes en casa. Gracias, muchas gracias a todos. Volvemos.